un dato. Bueno, mira vos, está en línea Gabriel Ballerini, es pastor evangelista. Eh, a Gabriel, digamos, lo voy a poner en estos términos, lo descubrí viendo el streaming de Infobae, donde, bueno, dio una batalla verbal más que muy interesante para defender sus posiciones frente a temas como el valor de la vida y el aborto. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, José Luis, gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Sobre el final de esa presencia tuya allí, donde llevaste el espadeo verbal realmente con una altura increíble, planteaste un tema que para mí hoy por hoy es el tema, que es la cuestión de nuestra civilización occidental y cristiana, como suele decirse, o judeo-cristiana también, como suele decirse, frente a la cuestión del Islam. Y si bien los que seguimos la información sabemos que esto es un tema muy delicado y muy complejo, por ejemplo en Europa, en distintos países, de distintas formas, yo por lo menos estoy muy preocupado porque veo una situación incipiente en la Argentina y no escucho voces al respecto. Me gustaría escucharte sobre ese tema. Gracias por tus palabras, José Luis, en este debate en Infobae. Eh, Previo al bloque de invitarme, que estaban hablando de alguna manera por el acompañamiento del presidente Milei por un sector conservador, eh, digamos, que complementa el libertarismo de Milei, formado por todos los, digamos, referentes cristianos, que de alguna manera queremos conservar, como bien vos decías, esos valores de Occidente, esos valores que hacen a la tradición bíblica. Cuando hablamos de tradición judío-cristiana estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? A eso nos referimos, tradición escrita. Un montón de valores que Occidente asume: el respeto a la vida desde la concepción, la libertad, el respeto a la propiedad privada, aún mismo la misma democracia, son elementos propios de Occidente. Uh-huh. Hoy estos valores están en confrontación abierta, están siendo avasallados por un nuevo oleaje del imperio musulmán, que se manifiesta a través de distintas vertientes. Justamente en ese programa, en Infobae, el bloque anterior al que me precedió al mío, estaban hablando en loas de Zoran Mandani, el nuevo alcalde Uh-huh. de Nueva York, ponderando las virtudes que tenía. Bueno, obviamente todo ese sector del periodismo, un sector progresista, wokista, Uh-huh. de centro izquierda, y bueno, hay una confrontación cultural y política también. Pero hablando en loas de este hombre, a ver, teniendo un poquito de datos, solamente teniendo un poquito de datos de lo que es la experiencia del alcalde de Londres Uh-huh. en Inglaterra, basta como para poder hacer un análisis superfluo y ver cómo es en acción la política y las gestiones de un alcalde musulmán por sobre una población tradicionalmente cristiana. Hoy el cristianismo en Europa, particularmente en aquellos países que le han abierto las fronteras masivas al Islam, a migración de Islam, no solo por países africanos, Uh-huh. no solo por la inmigración de África, que son mayoritariamente musulmanes, sino aún por el Islam proveniente de Oriente Medio. Uh-huh. Entonces, eso ha invertido absolutamente los usos y costumbres y la forma de vida en Europa, transformando una Europa de cristiana progresivamente en una Europa musulmana. Es muy fuerte ver Uh-huh. esto, cómo se prohíben prácticas eh, propias de la cultura occidental, reemplazándolas por prácticas que, digamos, son esa libertad de pensamiento, esa libertad de conciencia, la policía de Londres estaba metiendo presa a un señor que estaba predicando el evangelio en voz alta. Uh-huh.
se los llevan preso. No se puede rezar en la vía pública en Inglaterra, una locura. Ahora, si te tienen que cortar la calle a las 5 de la tarde para poner una alfombra en el piso, inclinarse, arrodillar, cortan una calle porque donde están así lo hacen masivamente, y orando para la Meca, eso está permitido. Pero una manifestación cristiana no está permitido. Bueno, entonces todo Occidente tiene que plantearse, y particularmente América Latina tiene que plantearse estos temas. Hay que hablar, justamente como vos decís, el tema no fue ese, pero tiré un titular al final del programa, diciendo más o menos como que el Islam era incompatible con Occidente, era incompatible con la democracia. Pero es manifiestamente incompatible, porque es estructuralmente incompatible, ¿no? Esto no tiene que ver con la migración, es decir, a ver, ese es otro tema de discusión, pero cuando viene un migrante, Argentina es tierra de migrantes, Argentina fue formada por la inmigración básicamente, entonces cuando viene un inmigrante y se adapta a las leyes y se adapta a las costumbres del lugar, bienvenidos sean todos. Ahora, cuando viene un grupo en algún momento minoritario, en otros momentos pasan a ser mayoría, como en estas ciudades que estamos hablando, y cambian, revolucionan absolutamente, pero revolucionan para mal, absolutamente estas costumbres y estas leyes. Bueno, eso tiene que generar una alerta, porque, a ver simplemente el lugar que tiene la mujer en esas culturas. Acá Occidente fue el paradigma del wokismo, del feminismo y de la liberación de la mujer. Nosotros acá en Argentina hemos tenido grupos de izquierda que han levantado estas banderas al extremo, hablando del heteropatriarcado, hablando de muerte al macho, hablando de bueno, todos esos eslogan a veces que el lesbofeminismo ha instalado, pero digamos corrientes de liberación de la mujer muy fuertes. Ok, hemos visto a Vanina Biasi, legisladora de izquierda, migrando con banderas de Palestina, yendo allí y poniéndose un velo y la hijab. A ver, se subordinan al heteropatriarcado asesino de mujeres con un velo, pero acá en Occidente dan una incongruencia absoluta que no resiste 2 minutos de análisis. Entonces, hoy el Islam está asociado a las izquierdas, hoy el Islam está permeando la cultura interna de Occidente, y ojo que esta revolución no es una revolución armada. Esta revolución es un cambio cultural que viene desde adentro. Entonces, estos son temas que hay que empezarlos a poner sobre la mesa para empezar a reflexionar. Sí, bueno, reflexionar y actuar, ¿no? Yo lo que observo es una cuestión incipiente. Ya vengo planteando aquí en Mar del Plata, no voy a hablar de denuncia, vengo exponiendo que veo mujeres cubiertas completamente con la burka, no sé cuántas son, no sé si siempre son las mismas o no. Estuve en Buenos Aires el año pasado para el Día del Padre, que lo fui a pasar con mi hija, y fuimos ahí a Distrito Arcos y vi una mujer completamente cubierta, comiendo por debajo del velo, con el marido sentado al lado, o alguien que estaba al lado. Vi chicas vestidas con hijab y con demás. Es incipiente, pero me parece que deberíamos ponernos firmes en una exigencia y decir, bueno, miren, esto es la Argentina, nosotros la vivimos de esta manera. Si usted no va a entender que, como dice el viejo dicho español, a donde fueres haz lo que vieres, estamos ya en un problema incipiente. A mí me parece que lo de Europa en muchos casos va a terminar en una violencia extrema, lamentablemente. Y la asociación de la izquierda con el Islam, que ya ocurrió en Irán cuando volvió el Shah, protegido por los servicios de inteligencia franceses, debería ser suficiente experiencia para los marxistas, pero parece que no aprenden, en definitiva, ¿no? Claro. Bueno, Europa, varios países ya han prohibido el uso del burka, de esos velos que tapan absolutamente la cara de la mujer. Y, a ver, cada uno puede, en un país democrático, cada uno puede profesar la fe que desee, incluso la militancia atea. Pero cuando hay prescripciones religiosas que
que avasallan, digamos, los usos y costumbres de Occidente. Ahí es donde se ponen en discusión estas cosas. Hemos visto la violencia con la que actúan estos grupos, y no hablo del Islam en general, porque totalizar, digamos, y hablar en términos generales no hace honor a ninguna. Estoy hablando de grupos extremos y de grupos fundamentalistas, donde sí están en el marco de lo que es el Islam, que llevan a una, literalmente, no solo una guerra religiosa, sino una guerra entre fronteras. Entonces, hoy estos temas son preocupantes, porque no estamos hablando de una corriente migratoria que cambia de nación y se adapta a las leyes. No, estamos hablando de gente que viene a imponer. Es una invasión cultural. En España es tristísimo ver una España tradicionalmente católica siendo ahora, digamos, la construcción de nuevas mezquitas gracias a Pedro Sánchez, todo el socialismo español, va en detrimento de una cultura que por lo menos hasta ahora hemos visto que Europa no ha sabido manejar muy bien. No, de ninguna manera, no, de ninguna manera. No lo han sabido manejar muy bien y los datos son muy claros. Me gustaría otro día avanzar un poco más en un tema que tiene que ver con el crecimiento de las iglesias evangélicas en la República Argentina y quería preguntarte si puntualmente esta relación con el presidente Milei es una relación institucional de las iglesias o es una decisión de los individuos, como en tu caso, a favor de un conjunto de ideas en donde el presidente en su enfoque coincide con la visión que ustedes tienen. Absolutamente la segunda respuesta es la correcta. No estamos hablando, institucionalmente una iglesia jamás podría adherir y no debiera adherir a ninguna corriente partidaria en materia política. La iglesia tiene la finalidad de predicar la palabra de Dios, de extender el reino de Dios, un reino que no es de este mundo, y su finalidad es anunciar el evangelio y la salvación a todos los hombres, punto. Acá estamos hablando de un sector desde la individualidad de cada creyente, en este caso el mundo evangélico, que obviamente la idiosincrasia, la cosmovisión protestante, acá lo tenemos a Max Weber, es más concordante al capitalismo, al emprendimiento individual, a la nueva empresa, digamos, en la cosmovisión evangélica o protestante. La pobreza no es vista como una virtud, como puede ser vista quizás en otras corrientes cristianas. La pobreza es una maldición y es algo que el hombre tiene que superar, y la idiosincrasia del pueblo evangélico es más compatible con estas ideas de la libertad. Sí, sin duda. Entonces, acá estamos hablando sí que ya hay una presencia por los últimos estudios sociológicos hechos, un estudio del CONICET, donde, y digo un estudio del CONICET y no digo un censo del INDEC, porque el último censo del INDEC no tuvo una variable religiosa, no incluyó el kirchnerismo una variable religiosa. Pero sí hubo estudios serios de Fortunato Malimazzi, estos están publicados desde el CONICET, y se habla de un 16 a un 20% de presencia evangélica en la población argentina. Hay un crecimiento indudablemente en los últimos años, en otros países es mucho más, pero bueno, ahora tuvo una mayor visibilidad del mundo evangélico porque bueno, ya se cuenta con 8 legisladores nacionales, 2 en el Senado, entonces bueno, habla ya de una filtración mayor como un actor político más dentro del escenario argentino. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo concedido y la ilustración de estos temas, muy amable. Un gusto, hasta luego, José. Bueno, está Gabriel Valerini, pastor evangélico, y realmente me pareció una voz que era importante traer a consideración de ustedes.